Clara había crecido con el aroma de la tierra húmeda y el murmullo constante de las voces de las mujeres. Desde niña, sus manos habían encontrado consuelo en las hojas de la menta y la manzanilla, y sus oídos se habían afinado para escuchar los secretos que la abuela susurraba sobre los ciclos de la luna y el pulso de la vida. A sus 25 años, en aquella aldea rural de finales del siglo XIX, Clara era una presencia discreta pero esencial. Su hogar, una modesta granja familiar, era el centro de su mundo, un lugar donde el trabajo nunca cesaba y las estaciones marcaban el ritmo de cada día. Tras la partida temprana de su madre, Clara había asumido las riendas del hogar con una eficiencia silenciosa, horneando el pan, cuidando el huerto y remendando las ropas con una destreza que pocos notaban. Sin embargo, bajo esa superficie de diligencia, bullía una mente inquieta y un corazón lleno de ideas. Ella veía la tierra de la granja con ojos diferentes a los de su padre y sus hermanos. Observaba cómo el arroyo se desbordaba en primavera, llevando consigo la tierra fértil, y pensaba en canales que podrían redirigir el agua. Notaba cómo ciertas plantas prosperaban en rincones olvidados y soñaba con nuevas cosechas que podrían enriquecer sus campos. Pero cada vez que intentaba compartir estas visiones, sus palabras se encontraban con un muro de sonrisas condescendientes o miradas distraídas. «Clara, ocúpate de la cocina», decía su padre, con una amabilidad que sin querer la relegaba a un papel preestablecido. Sus hermanos, más jóvenes y llenos de la energía que el campo demandaba, asentían, convencidos de que las cosas de la tierra eran asunto de hombres. La aldea, aunque pequeña y unida, era un reflejo de ese mismo orden. Las mujeres cuidaban el hogar, los niños y los animales pequeños. Los hombres labraban la tierra, cazaban y tomaban las decisiones importantes. Clara no se sentía infeliz, pero sí incompleta. Era como si una parte vital de ella estuviera silenciada, sus ideas atrapadas en un eco que nadie más podía oír. El problema no era la falta de amor o de sustento, sino la ausencia de reconocimiento, la negación de su capacidad para contribuir más allá de lo esperado. Ella era una voz sin micrófono, una mente sin pizarra. La llegada del doctor al pueblo, un joven apuesto y educado de la ciudad, solo acentuó esta sensación. Él traía consigo libros, instrumentos brillantes y un aire de superioridad que contrastaba con la sabiduría ancestral de las parteras y curanderas locales. Clara, con su don natural para asistir partos y aliviar dolencias con sus ungüentos y tisanas, se encontró de repente bajo un escrutinio más severo. Las mujeres de la aldea seguían acudiendo a ella en secreto, confiando en sus manos suaves y su intuición, pero el doctor no perdía oportunidad de desacreditarla. Que esas viejas supersticiones solo retrasan la verdadera curación, espetaba en la plaza, con una mirada que buscaba la aprobación de los hombres. Un día, la esposa del herrero, una mujer joven y frágil, sufrió un parto complicado. Clara había estado a su lado durante horas, aplicando compresas de hierbas y susurrando palabras de aliento. Cuando el doctor llegó, llamado por el desesperado marido, encontró a Clara intentando girar al bebé, que venía en una posición difícil. Con un gesto brusco, el doctor la apartó. «Fuera de aquí, mujer. ¿Qué sabe usted de anatomía? Está poniendo en riesgo 2 vidas con sus brujerías». Clara sintió el ardor de la humillación, no solo por ella, sino por la sabiduría de su abuela, por la confianza de la mujer que sufría. Aunque el doctor logró que el bebé naciera, su intervención fue dolorosa y dejó a la madre débil y asustada. La aldea murmuró, algunos elogiando al doctor por su ciencia, otros lamentando la brusquedad con la que había tratado a Clara. Pero el daño estaba hecho. La voz de Clara, ya tenue, se sintió aún más sofocada. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una vela, Clara repasó en su mente cada palabra del doctor, cada mirada de duda de su padre. No era solo el desprecio por sus métodos, sino la negación de su propia existencia como una persona capaz de tomar decisiones y de hacer una diferencia. La granja que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula invisible. El peso del silencio se había vuelto insoportable. Sabía que no podía seguir así, esperando que alguien le diera permiso para ser quien realmente era. Una decisión, silenciosa pero firme,
comenzó a germinar en su corazón, tan inevitable como el brote de una semilla en la tierra fértil. ¿Qué paso daría Clara para romper el silencio y reclamar su propio camino, sabiendo que cada elección la alejaría más de lo que siempre había conocido? La humillación pública a manos del doctor fue la gota que colmó el vaso para Clara. No era solo su orgullo herido, sino la sensación de que, si no actuaba, su espíritu se marchitaría como una planta sin agua. Esa noche, mientras la familia dormía, Clara desenterró una pequeña caja de madera que su madre le había dejado. Dentro, encontró unas pocas monedas de plata, cuidadosamente envueltas en un paño, y un viejo pergamino amarillento, la escritura de un pequeño terreno en las afueras de la granja familiar, un pedazo de tierra que nadie quería. Era rocoso, árido y considerado inútil para el cultivo, un lugar donde solo crecían cardos y maleza. Junto a la escritura había una llave oxidada y una nota breve de su madre. Para cuando necesites tu propio espacio, hija, que la tierra te hable. Ese terreno con una cabaña desvencijada que había servido como almacén de herramientas rotas y trastos viejos era el legado de su abuela, un lugar que su padre había olvidado y sus hermanos ni siquiera conocían. Para Clara, no era una huida en el sentido de escapar de un peligro, sino una declaración, una afirmación de su existencia, de su derecho a elegir. Al amanecer, con la caja en la mano y la llave en el bolsillo, Clara se acercó a su padre, que ya estaba en el patio preparando los aperos. «Padre», dijo con una voz que, para su propia sorpresa, sonó firme, «he decidido mudarme al terreno de la abuela. Voy a construir mi propia casa de partos y remedios allí». El padre de Clara, un hombre de pocas palabras y costumbres arraigadas, la miró como si le hubiera anunciado que iba a volar. Sus cejas se fruncieron en una mezcla de asombro y desaprobación. «Clara, ¿qué disparate es ese? Una mujer sola en ese lugar, ¿y cómo te mantendrás? Con tus pócimas, ese terreno no da ni para un rábano». Sus hermanos, que se acercaban, se rieron entre dientes. «Clara, ¿vas a jugar a la granjera? Mejor quédate aquí donde sabes lo que haces», dijo el mayor, con un tono que pretendía ser amable pero que solo reforzaba su invisibilidad. El juicio de su familia, aunque esperado, dolió. No era malicia, sino una profunda incomprensión de sus aspiraciones. Para ellos, una mujer debía casarse, tener hijos y cuidar el hogar. La idea de una mujer soltera, viviendo de su propio trabajo y con una profesión tan peculiar, era ajena a su mundo. La comunidad, al enterarse, reaccionó con una mezcla de chismorreo y curiosidad. Algunos la veían como una valiente, otros como una insensata. Las mujeres que Clara había ayudado en el pasado le ofrecieron palabras de aliento en secreto, pero nadie se atrevió a desafiar abiertamente la opinión general. Clara, sin embargo, no se dejó doblegar. La decisión ya estaba tomada, y la semilla de la independencia había echado raíces. Empacó sus pocas pertenencias, sus cuadernos de recetas de hierbas, un mortero de piedra, algunas semillas de plantas medicinales, su manta más cálida y la pequeña caja de plata. Se despidió de su familia con una reverencia respetuosa, pero sin ceder en su determinación. Su padre la vio partir con una expresión indescifrable, una mezcla de preocupación y una pizca de asombro ante la firmeza de su hija. El camino hacia el terreno de la abuela era un sendero apenas marcado, cubierto de maleza y piedras sueltas. La cabaña apareció ante ella como una promesa desdibujada por el tiempo. Era pequeña, de madera oscura y con un techo de paja que se había hundido en varios puntos. Las ventanas estaban rotas y el interior olía a humedad y abandono. El terreno circundante era un desierto de piedras y tierra reseca, donde solo la maleza más resistente lograba sobrevivir. No había un huerto ni un pozo, ni siquiera un camino claro que llevara a la puerta. Clara entró en la cabaña, la llave girando con dificultad en la cerradura oxidada. El interior era oscuro y polvoriento, lleno de telarañas y el eco de un pasado lejano. No había muebles, solo el suelo de tierra apisonada y las paredes de madera carcomida. Se sentó en el suelo, con su pequeña bolsa a sus pies, y miró a su alrededor. La magnitud de la tarea la golpeó con la fuerza de una ola. No era solo construir una casa, sino construir una vida, un propósito, desde la nada.
El juicio de su padre y hermanos resonó en sus oídos. ¿Cómo te mantendrás? ¿Con tus pócimas? Pero mientras el miedo intentaba anidar en su corazón, Clara recordó las palabras de su madre: que la tierra te hable. Miró el suelo de tierra, las grietas en las paredes, la luz que se filtraba por los agujeros del techo. No era una ruina, era un lienzo, un lugar donde podía sembrar no solo hierbas, sino también su propia identidad. La soledad era inmensa, pero también lo era la libertad. Con el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Clara encendió una pequeña vela. La llama danzó, proyectando sombras danzarinas en las paredes. Era el primer fuego en mucho tiempo en esa cabaña, el primer aliento de vida en un lugar olvidado. Y mientras la luz se extendía, Clara sintió una certeza crecer en su interior. Este era su comienzo. ¿Cómo lograría Clara transformar ese terreno estéril y esa cabaña desvencijada en un refugio de vida y sanación? ¿Y qué aliados inesperados encontraría en su camino? La primera semana en la cabaña fue una batalla constante contra la desolación y la incertidumbre de cómo se mantendría. La cabaña, aunque estructuralmente sólida en sus paredes, presentaba un techo de paja que se había hundido en varios puntos y ventanas rotas, lo que la convertía en un nido de polvo, telarañas y el persistente olor a humedad y abandono. Clara enfrentaba la necesidad urgente de crear un espacio funcional y, sobre todo, higiénico para su futura labor. Su primera tarea no fue la tierra, sino la limpieza. Con un balde de agua que traía del arroyo cercano y un trozo de tela vieja, Clara frotó las paredes de madera, barrió el suelo de tierra apisonada y retiró años de suciedad acumulada. No tenía jabón, así que usó ceniza de madera y arena fina para desinfectar. El esfuerzo físico era agotador, pero cada rincón que limpiaba era un pequeño triunfo. Luego se dedicó a organizar el espacio. Con ramas caídas que recogió en el bosque cercano y un cuchillo que había traído, improvisó unas rudimentarias estanterías en las paredes para sus futuras hierbas. No eran perfectas, pero eran funcionales. El terreno exterior era otro desafío. No se trataba de desmalezar un patio invadido, sino de transformar un pedregal en un jardín medicinal. La tierra era dura, compactada y llena de rocas. Clara no tenía arado ni bueyes. Con una pala vieja que encontró en la cabaña y sus propias manos, comenzó a remover las piedras, una por una, creando pequeños montículos de tierra más suelta. No era un trabajo de siembra para el sustento, sino para la curación. Necesitaba un jardín que le proveyera las hierbas esenciales para su práctica. La falta de agua era un problema constante. El arroyo estaba a una distancia considerable y cargar baldes era agotador. Clara observó el terreno y notó cómo el agua de lluvia se escurría rápidamente por la pendiente. Inspirada por la naturaleza, comenzó a cavar pequeñas zanjas y a colocar piedras planas para redirigir el agua de lluvia hacia un punto específico cerca de la cabaña, donde planeaba instalar un barril. No era un sistema de riego complejo, sino una ingeniosa solución para la recolección de agua, vital para su jardín y para la higiene. Para su sustento inmediato, Clara recurrió a sus conocimientos del bosque. Pasaba horas recolectando bayas silvestres, setas comestibles, que identificaba con la precisión que le había enseñado su abuela, y miel de panales ocultos. También utilizaba sus habilidades con las hierbas para preparar pequeñas cantidades de ungüentos y tisanas para dolencias comunes, que vendía discretamente en el mercado de la aldea o intercambiaba por alimentos básicos como harina y sal. Sus monedas de plata eran un colchón, pero sabía que no durarían para siempre. Cada venta, cada intercambio, era una confirmación de que podía valerse por sí misma. Sus días estaban llenos de trabajo manual y de una soledad que a veces pesaba. Por las noches, a la luz de la vela, Clara estudiaba sus cuadernos de hierbas, memorizando propiedades y dosis. Dibujaba esquemas de cómo quería organizar su jardín, dónde colocaría las plantas que requerían más sol y cuáles preferían la sombra. No había nadie a quien preguntar, nadie con quien compartir sus dudas o sus pequeños logros. La aldea la observaba desde la distancia, susurrando sobre la locura de la joven partera. Un día, mientras Clara intentaba levantar una roca particularmente grande, un hombre apareció en el sendero.
Era Manuel, un arriero que pasaba por la región regularmente, llevando mercancías entre aldeas. Era un hombre de unos 30 años, con el rostro curtido por el sol y una mirada observadora. Había estado notando la actividad en la cabaña y la persistencia de la joven mujer. ¿Necesita ayuda, señorita?, preguntó Manuel, con una voz tranquila pero firme. Clara, sorprendida por la aparición, asintió. «Sí, esta piedra es más terca que un burro». Manuel, con una fuerza silenciosa, se acercó y usando una rama gruesa como palanca, logró mover la roca. Clara lo miró con gratitud. «Gracias. Es usted muy amable». Desde ese día Manuel en sus viajes comenzó a detenerse con más frecuencia. No era un ayudante constante, pero sus visitas eran valiosas. Él conocía los mejores lugares para encontrar leña seca, sabía dónde crecían las bayas silvestres más dulces y tenía una habilidad innata para arreglar cosas. Su presencia llenó la cabaña de un nuevo sonido, el de dos personas trabajando en armonía, compartiendo risas y el silencio de la concentración. Manuel no la juzgaba, solo la veía como la mujer que construía algo con sus propias manos. La cabaña, poco a poco, dejó de ser un almacén abandonado para convertirse en un espacio funcional. Las estanterías se llenaron con frascos de vidrio que Manuel había encontrado y limpiado, listos para las hierbas secas. El fogón humeaba, calentando el agua para las infusiones, y en el terreno rocoso, los primeros brotes verdes de manzanilla y caléndula comenzaban a asomarse, pequeñas promesas de vida en un lugar que todos habían dado por perdido. Clara sentía que no solo estaba cultivando hierbas, sino también una nueva confianza en sí misma. Pero, ¿cómo reaccionaría la comunidad cuando vieran que la locura de Clara empezaba a dar frutos y qué nuevas alianzas surgirían de su creciente reputación? La transformación de la cabaña y el terreno de Clara no pasó desapercibida. Los murmullos en la aldea, que antes hablaban de su locura, ahora se mezclaban con una curiosidad creciente. Las mujeres, especialmente, notaban el verdor de su jardín medicinal y el humo que salía de su fogón, señal de vida y actividad. La primera en acercarse fue Isabel, una joven madre que vivía en una granja cercana. Clara la había asistido en un parto difícil meses atrás, cuando el doctor de la ciudad se había negado a ir por considerarlo un caso perdido. Isabel, agradecida por la vida de su hijo y por la compasión de Clara, se presentó un día con una cesta de huevos frescos y una oferta de ayuda. «Señorita Clara», dijo Isabel con la voz suave pero decidida, «mi hijo y yo le debemos mucho. Permítame ayudarla en lo que necesite». Clara, conmovida por el gesto, aceptó. Isabel no solo ayudó con las tareas diarias, sino que se convirtió en su primera asistente. Ella tenía una habilidad natural para la organización y una paciencia infinita. Juntas, catalogaron las hierbas, prepararon los ungüentos y mantuvieron la cabaña impecable. Isabel también ayudó a Clara a diseñar un espacio más íntimo y cómodo para los partos, usando telas y mantas que ella misma había tejido. Su presencia no solo aligeró la carga de trabajo de Clara, sino que también le brindó una compañía femenina y una amistad sincera. La reputación de Clara como maestra partera y curandera comenzó a crecer, no por la publicidad, sino por el boca a boca entre las mujeres. Sus métodos, basados en la paciencia, la observación y el uso de remedios naturales, eran un contraste con la brusquedad y los tratamientos a menudo dolorosos del doctor. Las mujeres se sentían escuchadas y respetadas en la casa de Clara, algo que no siempre encontraban en otros lugares. Fue en una de sus visitas al mercado de la aldea, donde Clara iba a vender el excedente de sus hierbas secas y a comprar provisiones, que conoció a las tejedoras de la aldea. Eran un grupo de mujeres mayores que se reunían semanalmente para tejer, intercambiar historias y, sin querer, mantener viva la memoria colectiva de la comunidad. Doña Elena, la más anciana y respetada de ellas, se acercó a Clara con una sonrisa. «Clara, hija», dijo doña Elena, con una voz que sonaba a hojas secas, «hemos oído hablar de tu trabajo y de cómo el doctor te trata. No te preocupes, las viejas sabemos quién tiene el verdadero don». Las tejedoras no solo le ofrecieron su apoyo moral, sino también su sabiduría. Compartieron con Clara viejas recetas de hierbas que se habían perdido. Le enseñaron a identificar plantas raras en el bosque
y le brindaron consejos sobre cómo manejar la aldea y sus intrigas. Cuando Clara necesitaba telas para los ajuares de los bebés o para las cortinas de su casa de partos, las tejedoras le donaban retazos y piezas, tejiendo no solo hilos, sino también una red de solidaridad a su alrededor. Rosa, una mujer viuda que vivía en una casa apartada y era conocida por su independencia y su humor mordaz, también se convirtió en una aliada inesperada. Rosa no tenía miedo de decir lo que pensaba, y su voz, aunque a veces áspera, era siempre honesta. Ella visitaba a Clara con frecuencia, trayendo historias de la aldea y ofreciendo una perspectiva madura sobre los desafíos que Clara enfrentaba. «Que hablen, Clara», decía Rosa, con una sonrisa pícara. «Mientras más hablen, más curiosidad tendrán, y la curiosidad, hija, es el primer paso para la aceptación». Mientras tanto, la amistad entre Clara y Manuel, el arriero, se profundizaba con cada visita. Manuel no era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era un consuelo. Él la ayudaba con los trabajos más pesados, como traer troncos para el fogón o reparar las tablas sueltas de la cabaña. Compartían comidas sencillas y silencios cómodos. Manuel, con sus viajes, traía a Clara noticias de otras aldeas, a veces semillas de plantas que ella no conocía o herramientas que le facilitaban el trabajo. Él la escuchaba con una atención que pocos hombres le habían prestado, sin juzgar sus ideas o su forma de vida. Clara, a su vez, encontraba en Manuel un apoyo incondicional. Él no la veía como una mujer sola o una curandera excéntrica, sino como una persona capaz y determinada. Su amistad era un refugio, un espacio donde Clara podía bajar la guardia y compartir sus sueños y sus miedos más profundos. Manuel se convirtió en su confidente, el único hombre que realmente entendía la magnitud de su proyecto y la fuerza de su espíritu. La casa de partos y remedios de Clara, aunque modesta, se estaba convirtiendo en un faro para las mujeres de la región. No era solo un lugar para dar a luz o curar dolencias, sino un espacio donde se valoraba el conocimiento femenino, donde las voces de las mujeres eran escuchadas y donde se tejían lazos de apoyo mutuo. Clara ya no se sentía sola. Tenía a Isabel, su mano derecha, a las tejedoras, sus guardianas de la sabiduría, a Rosa, su confidente, y a Manuel, su amigo leal y apoyo silencioso. Juntos estaban construyendo algo más que una casa. Estaban construyendo una comunidad. Pero ¿cómo reaccionaría el doctor de la ciudad ante el creciente éxito de Clara? ¿Y qué estrategia usaría para intentar desacreditarla y poner fin a su floreciente práctica? El éxito creciente de Clara no tardó en llegar a oídos del doctor de la ciudad. Al principio lo desestimó como una moda pasajera, un capricho de mujeres ignorantes. Pero cuando sus propios pacientes comenzaron a disminuir, y los rumores sobre los partos exitosos de Clara y sus curaciones milagrosas se extendieron por la aldea y más allá, la irritación del doctor se transformó en una furia calculada. Él veía la práctica de Clara no solo como una competencia, sino como una afrenta a su autoridad y a la ciencia que representaba. Un día, el doctor se presentó en la casa de partos de Clara, no como un colega, sino como un inquisidor. Venía acompañado del alcalde de la aldea, un hombre mayor y conservador, y del padre de Clara, quien, aunque incómodo, se sentía obligado a acompañar a las autoridades. «Señorita Clara», dijo el doctor con una voz gélida, «hemos recibido quejas formales sobre sus actividades. Se le acusa de practicar la medicina sin licencia, de usar métodos peligrosos y, lo que es peor, de incitar a la superstición entre la gente. Esto es ilegal y perjudicial para la salud pública». El padre de Clara la miró con una mezcla de vergüenza y preocupación. Sus hermanos, que se habían quedado en la granja, no se atrevieron a acercarse. La acusación era grave. En esa época, las curanderas a menudo eran vistas con recelo y, en casos extremos, podían ser acusadas de brujería o charlatanería, con consecuencias severas. Clara, aunque sintió un escalofrío recorrer su espalda, mantuvo la calma. Se paró erguida en el umbral de su casa, con Isabel detrás de ella, su rostro pálido pero firme. «Doctor», respondió Clara con una voz clara y serena, «yo no practico la medicina como usted.
Yo asisto a las mujeres en el parto y uso las hierbas que la naturaleza nos da, como lo han hecho las mujeres de esta aldea por generaciones. Mis métodos son seguros y mis resultados hablan por sí mismos. El doctor se rió con desdén. ¿Resultados? ¿Qué pruebas tiene usted aparte de los cuentos de viejas? ¿Dónde están sus registros, sus estudios, sus diplomas? Fue entonces cuando Clara sacó su cuaderno de tapas de cuero, el mismo donde había estado registrando cada caso, cada tratamiento, cada nacimiento. Aquí están mis registros, doctor. Cada parto que he asistido, cada hierba que he usado, cada resultado, con fechas, nombres y testimonios. El doctor intentó arrebatarle el cuaderno, pero Clara lo sostuvo con firmeza. El alcalde, que había permanecido en silencio, observó la escena con creciente incomodidad. Él conocía a Clara y a su abuela, y sabía que muchas vidas en la aldea habían sido salvadas por sus manos. La acusación no era solo contra Clara, sino contra todo el conocimiento femenino y ancestral que ella representaba. El doctor quería erradicar lo que no entendía, lo que no podía controlar. Su estrategia era clara: desacreditarla públicamente, confiscar sus herramientas y prohibir su práctica, para así reafirmar su propia autoridad y la de la medicina moderna. El padre de Clara, al ver la determinación de su hija y la arrogancia del doctor, sintió una punzada de orgullo mezclada con su preocupación. Era la primera vez que veía a Clara defenderse con tanta vehemencia, no solo por ella, sino por algo más grande. El doctor, frustrado por la resistencia de Clara, se volvió hacia el alcalde. «Señor alcalde, esta mujer es un peligro. Debemos cerrar este lugar y confiscar sus remedios antes de que cause más daño». El alcalde dudó, miró a Clara, luego al doctor, y finalmente a la casa de partos que ahora parecía un bastión de resistencia. Sabía que una decisión precipitada podría dividir a la aldea. La tensión en el aire era palpable. El destino de Clara y de su práctica pendía de un hilo. ¿Cómo lograría Clara defender su conocimiento y su derecho a curar, y qué inesperados aliados se levantarían para apoyarla en este momento crítico? La acusación del doctor resonó en la aldea como un trueno en cielo despejado. La gente, dividida entre el respeto por la tradición y el temor a la autoridad, esperaba la decisión del alcalde. Clara sabía que este era el momento crucial. No solo defendía su casa y su práctica, sino la legitimidad de un conocimiento que había salvado vidas por generaciones. Antes de que el alcalde pudiera pronunciarse, una figura menuda pero imponente apareció en el sendero. Era doña Elena, la líder de las tejedoras, seguida por varias de las mujeres más ancianas de la aldea. Sus rostros, curtidos por el sol y el tiempo, reflejaban una determinación inquebrantable. «Señor alcalde», dijo doña Elena, con una voz que, a pesar de su edad, era clara y resonante, «hemos venido a hablar en nombre de Clara, y en nombre de todas las mujeres de esta aldea». El doctor intentó interrumpir, pero doña Elena lo detuvo con una mirada que no admitía réplica. «Doctor, usted habla de ciencia y diplomas. Nosotros hablamos de vida. Clara ha traído al mundo a muchos de nuestros hijos y nietos. Ha aliviado fiebres, curado heridas y consolado a los enfermos cuando nadie más lo hacía. ¿Acaso su ciencia puede borrar el testimonio de una vida salvada?» Una a una, las tejedoras y otras mujeres de la aldea comenzaron a hablar. Contaron cómo Clara había ayudado a sus hijas en partos difíciles, cómo había curado a sus hijos de enfermedades que el doctor no había podido aliviar, cómo había consolado a las madres en duelo. Isabel, con su hijo en brazos, dio un testimonio conmovedor sobre cómo Clara había salvado la vida de su bebé. Los testimonios no eran solo palabras, eran historias de vida, de dolor y de esperanza, que resonaban con la verdad de la experiencia. El padre de Clara, que había permanecido en silencio, escuchaba con una mezcla de asombro y una creciente sensación de orgullo. Ver a tantas mujeres, algunas de ellas figuras respetadas en la aldea, defender a su hija con tanta pasión, era algo que nunca había imaginado. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por primera vez vio en ella no solo a su hija, sino a una líder, una fuerza a tener en cuenta. El doctor, visiblemente molesto, intentó desacreditar los testimonios, llamándolos supersticiones y emociones femeninas. Pero sus palabras sonaban huecas,
frente a la solidez de las experiencias compartidas. Fue entonces cuando Rosa, la mujer independiente y de humor afilado, dio un paso al frente. «Doctor», dijo Rosa con una sonrisa irónica, «usted habla de peligros. ¿Sabe cuál es el verdadero peligro? La ignorancia. La ignorancia de un hombre que cree que solo lo que está en sus libros es verdad. Clara no es una bruja, es una bendición, y si usted intenta tocarla, tendrá que pasar por todas nosotras». La declaración de Rosa, respaldada por las miradas firmes de todas las mujeres, creó un muro invisible de protección alrededor de Clara. El alcalde, un hombre de la aldea que conocía bien a su gente, entendió que no podía ir contra la voluntad de tantas mujeres. Sabía que su autoridad dependía del respeto de la comunidad, y en ese momento el respeto estaba con Clara. «Doctor», dijo el alcalde, con una voz más suave de lo habitual, «he escuchado los testimonios, y creo que la señorita Clara ha demostrado su valía. No veo razón para cerrar su casa o confiscar sus remedios. Su práctica es una parte importante de nuestra comunidad». El doctor, furioso pero derrotado, lanzó una última mirada de desprecio a Clara y a las mujeres y se marchó prometiendo que esto no quedaría así. Su partida fue un alivio, pero también una advertencia. La victoria de Clara no fue solo suya, sino de todas las mujeres que se habían atrevido a alzar la voz. La casa de partos y remedios, que antes había sido un lugar de juicio, ahora era un símbolo de resistencia y empoderamiento. El padre de Clara se acercó a ella, sus ojos llenos de una emoción que rara vez mostraba. «Clara», dijo con la voz quebrada, «estoy orgulloso de ti, hija. Nunca imaginé». No necesitaba decir más. El reconocimiento en sus ojos era más valioso que cualquier palabra. Pero, ¿cómo afectaría esta victoria la relación de Clara con su familia y con la comunidad? ¿Y qué nuevos desafíos surgirían de su creciente influencia en la aldea? La victoria de Clara contra el doctor no solo consolidó su posición como la maestra partera de la región, sino que también transformó su relación con la aldea y de manera más profunda con su propia familia. El respeto que había ganado no era solo por sus habilidades, sino por su valentía al defender lo que creía. Su padre, antes escéptico, comenzó a visitarla con regularidad. No venía a regañarla o a dudar de ella, sino a ofrecer ayuda. Un día, llegó con sus hermanos trayendo madera para reparar el porche de la casa de partos, que se había deteriorado con el tiempo. Los hermanos, que antes se reían de sus pócimas, ahora la miraban con una nueva admiración. «Clara, ¿necesitas algo de la granja?», preguntaba el mayor, con una deferencia que antes era impensable. El reconocimiento de su familia era un bálsamo para el alma de Clara, una validación que había anhelado en silencio. La casa de partos y remedios de Clara floreció. No solo era un lugar para partos, sino un centro de salud y conocimiento femenino. Las mujeres venían a ella no solo por dolencias físicas, sino también por consejos sobre la crianza de los hijos, problemas matrimoniales o simplemente para compartir sus preocupaciones. Clara se convirtió en una confidente, una consejera, una figura central en la vida de las mujeres de la aldea. Su jardín medicinal se expandió, cultivando no solo las hierbas tradicionales, sino también nuevas variedades que Manuel, con su curiosidad innata, descubría en sus exploraciones por el bosque durante sus viajes. Manuel, por su parte, se había convertido en un apoyo invaluable. No solo ayudaba con las tareas físicas, sino que también aprendía sobre las propiedades de las hierbas y los ciclos de la naturaleza. Clara le enseñaba a identificar plantas, a preparar ungüentos y a registrar los casos en su cuaderno. El arriero, que antes era un hombre solitario, encontró en Clara una mentora y una figura que le inspiraba un profundo respeto, y en la casa de partos, un lugar donde su espíritu inquieto encontraba un ancla. Isabel, su fiel asistente, se encargaba de la organización interna, manteniendo la casa impecable y acogedora, y había comenzado a enseñar a las jóvenes del pueblo sobre higiene y el cuidado básico de los recién nacidos. Las tejedoras, por su parte, seguían siendo una fuente inagotable de sabiduría y apoyo, y ahora compartían sus conocimientos sobre el cultivo sostenible de hierbas, asegurando que el jardín de Clara prosperara incluso en las estaciones más difíciles. Rosa, con su humor agudo, seguía siendo su confidente.
ayudándola a mantener la perspectiva y a reírse de las adversidades, y había empezado a organizar a las mujeres para defender sus derechos en el mercado local. La influencia de Clara se extendió más allá de la salud. Inspiradas por su ejemplo, otras mujeres de la aldea comenzaron a buscar formas de independencia. Algunas empezaron a vender sus propios productos en el mercado, otras a tomar decisiones más firmes en sus hogares. Clara había sembrado no solo hierbas, sino también semillas de empoderamiento. Un día, una mujer de una aldea vecina llegó a la casa de partos buscando la ayuda de Clara. Su hija estaba enferma con una fiebre persistente que ningún remedio había podido curar. El doctor de la ciudad, al que habían consultado, había dicho que no había esperanza. Clara, con su intuición y su conocimiento, examinó a la niña y preparó una infusión especial de hierbas raras que Manuel había encontrado en lo profundo del bosque. Con paciencia y cuidado, la niña comenzó a recuperarse. La noticia de esta curación milagrosa se extendió como el viento, llegando incluso a oídos del doctor de la ciudad. Él, aunque aún resentido, no pudo ignorar la evidencia. La gente de la región, que antes dudaba, ahora confiaba plenamente en Clara. Su práctica no era solo una alternativa, sino a menudo la única esperanza. Clara miraba su jardín floreciente, su casa llena de vida y el respeto en los ojos de su familia y de la comunidad. Había cultivado un espacio donde cada mujer podía encontrar su voz, tejiendo una red de apoyo que trascendía las viejas costumbres y abría nuevos horizontes para todas. Pero qué nuevo desafío, quizás de naturaleza más personal, esperaría a Clara en su camino y cómo afectaría su creciente influencia a su propio corazón. Con la casa de partos y remedios firmemente establecida y su reputación floreciendo, la vida de Clara encontró un ritmo de plenitud y propósito. Sin embargo, la vida en la aldea, con sus ciclos de trabajo y sus celebraciones, también traía consigo nuevas complejidades, especialmente para una mujer que había elegido un camino tan singular. El doctor de la ciudad, aunque derrotado en su intento de desacreditarla, no había desaparecido por completo. En ocasiones, cuando un caso era demasiado complejo para él, o cuando la familia del enfermo insistía, se veía obligado a consultar a Clara, aunque lo hacía con una reticencia evidente. Estas interacciones, aunque tensas, eran un testimonio silencioso del reconocimiento de su habilidad, incluso por parte de su adversario. Clara, con su profesionalismo, siempre ofrecía su ayuda, demostrando que su prioridad era la salud de la gente, no la rivalidad. La relación con su padre y hermanos se había transformado en un lazo de respeto mutuo. Ya no la veían como la hija que se había extraviado, sino como la maestra partera, una figura de orgullo para la familia. Sus hermanos, que antes se burlaban, ahora le pedían consejos sobre las hierbas para sus animales o para aliviar sus propios dolores musculares después de un día de trabajo pesado. Su padre, en un gesto que conmovió profundamente a Clara, le construyó un pequeño pozo en el patio de la casa de partos, ahorrándole el largo camino al arroyo. Era un símbolo tangible de su aceptación y apoyo. Manuel, el arriero, se había convertido en una presencia constante y esencial en la vida de Clara. Sus viajes seguían siendo parte de su naturaleza, pero ahora siempre incluían una parada prolongada en la casa de partos. Él no solo traía noticias de otros pueblos o herramientas, sino que se quedaba a conversar, a compartir historias de los caminos, a escuchar a Clara hablar de sus hierbas y sus partos. Manuel era un hombre de mundo, con una mirada profunda y una calma que Clara encontraba reconfortante. Él la veía no solo como la maestra partera, sino como Clara, la mujer con sueños y pasiones. Sus conversaciones se hicieron más largas y más personales. Hablaban de la vida, de los desafíos, de los sueños. Manuel, que había visto muchas aldeas y muchas vidas en sus viajes, respetaba profundamente la independencia y la sabiduría de Clara. Él no intentaba cambiarla ni controlarla, simplemente la veía y la valoraba por quien era. Clara, a su vez, se sentía atraída por su espíritu libre y su comprensión silenciosa. Un atardecer, mientras Manuel la ayudaba a cerrar las ventanas de la casa de partos, sus manos se rozaron. Hubo un momento de silencio, un reconocimiento tácito de una conexión que iba más allá de la amistad. Clara sintió algo nuevo en su corazón,
algo que no había permitido sentir en mucho tiempo, dedicada como estaba a su misión. Era una mezcla de temor y esperanza, la posibilidad de un amor que no la limitara, sino que la expandiera. El camino de la maestra partera estaba lleno de desafíos, pero también de la promesa de una vida plena, donde el amor y el propósito podían coexistir. El roce de manos en el porche fue el inicio de una nueva estación en la vida de Clara. La amistad con Manuel, tejida con hilos de respeto y admiración mutua, comenzó a transformarse en algo más profundo, algo que Clara, en su dedicación a su vocación, no se había permitido explorar. Manuel, con su paciencia y su mirada comprensiva, no la presionaba, sino que simplemente estaba allí, una presencia constante y reconfortante. Sus encuentros se volvieron más íntimos. Las conversaciones se extendían hasta bien entrada la noche, bajo el manto de estrellas que solo el campo puede ofrecer. Manuel le hablaba de sus viajes, de los paisajes que había visto, de las gentes que había conocido. Clara le compartía sus sueños para la casa de partos, sus frustraciones con la ignorancia y sus alegrías con cada nuevo nacimiento. Él no solo escuchaba, sino que entendía, y en esa comprensión, Clara encontró una resonancia que nunca antes había experimentado. Una tarde, mientras recogían hierbas en el jardín, Manuel se detuvo y tomó la mano de Clara. «Clara», dijo, su voz suave pero cargada de emoción, «he recorrido muchos caminos, pero ninguno me ha llevado a un lugar tan lleno de vida y de propósito como este, y ninguna persona me ha conmovido tanto como tú». Clara sintió un calor extenderse por su pecho. Las palabras de Manuel no eran un intento de poseerla, sino una afirmación de su valor, de su esencia. En ese momento, bajo el sol poniente que teñía el cielo de tonos dorados, Clara se dio cuenta de que el amor no tenía por qué ser una jaula, sino un jardín donde dos almas podían crecer juntas. Sus labios se encontraron en un beso tierno, el primero de muchos, sellando una promesa silenciosa de un futuro compartido. La noticia de su relación, aunque discreta, no tardó en llegar a los oídos de la aldea. El murmullo de las malas lenguas comenzó a extenderse. Una mujer sola, una partera independiente y un arriero que venía y se iba. La gente, acostumbrada a las convenciones, no tardó en tejer historias. «Esa Clara, tan atrevida», decían algunos. «Ahora se junta con un forastero. ¿Qué pensará su padre?», susurraban otros. El prejuicio y la envidia se mezclaban en los comentarios, cuestionando la reputación de Clara y la decencia de su relación. Estos rumores, como el viento que lleva las semillas, llegaron inevitablemente a los oídos del padre y los hermanos de Clara. Aunque habían llegado a respetarla, la preocupación por el qué dirán y por la honra familiar seguía siendo una fuerza poderosa en sus vidas. Una mañana, sin previo aviso, el padre de Clara y sus dos hermanos se presentaron en la casa de partos. Sus rostros estaban serios y la atmósfera se tensó. «Clara», dijo su padre, con una voz que intentaba ser firme pero revelaba su angustia, «hemos oído cosas. La gente habla. ¿Qué es esta relación con el arriero? ¿Qué clase de vida es esta para una mujer sola?» Sus hermanos asintieron, sus miradas oscilando entre la preocupación y el juicio. Clara, sintiendo el peso de las expectativas y el dolor de la incomprensión, se preparó para defender su elección. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Manuel, que había estado trabajando en el jardín y había escuchado la conversación, entró en la casa. Su presencia llenó el espacio con una calma inesperada. Manuel miró al padre y a los hermanos de Clara con respeto, pero con una determinación inquebrantable. Luego se volvió hacia Clara, y para sorpresa de todos, incluso de ella, se arrodilló. «Señor», dijo Manuel, dirigiéndose al padre de Clara con una voz clara y resonante que silenció cualquier murmullo. «Amo a su hija, la respeto más que a nadie que haya conocido. Ella ha construido este lugar con sus propias manos y su propio espíritu. Y yo quiero ser parte de su vida, de su camino. No como un forastero, sino como su esposo». Luego miró a Clara, sus ojos llenos de una sinceridad profunda. «Clara, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Prometo amarte, respetarte y apoyarte en todo lo que hagas, en esta casa y en este camino que has elegido». Clara se quedó sin aliento.
El pedido fue tan inesperado, tan público, tan lleno de una valentía, que la conmovió hasta lo más profundo. Las palabras de Manuel no solo la sorprendieron, sino que también silenciaron las malas lenguas y desafiaron el juicio de su familia de una manera que ella no había anticipado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de asombro, gratitud y un amor que ahora se sentía más real y tangible que nunca. El silencio en la casa de partos era casi palpable, roto solo por el suave murmullo del viento entre las hierbas del jardín. La propuesta de Manuel no solo sellaba un amor, sino que también redefinía el lugar de Clara en la comunidad, abriendo un nuevo capítulo donde su autonomía y su corazón podían florecer juntos. ¿Qué respondería Clara a la propuesta de Manuel? ¿Y cómo cambiaría este compromiso el destino de la maestra partera y su casa de partos? Clara, con el corazón desbordado de emoción, miró a Manuel, arrodillado ante ella, y luego a su padre y hermanos, cuyas expresiones de asombro se transformaban lentamente en una mezcla de alivio y respeto. «Sí, Manuel», respondió Clara, su voz apenas un susurro, pero llena de una certeza inquebrantable. «Sí, quiero ser tu esposa». El padre de Clara, conmovido, se acercó y abrazó a su hija, y luego a Manuel sellando la aceptación de la familia. Los hermanos, aunque aún un poco aturdidos, felicitaron a la pareja, y el murmullo de la aldea, al enterarse del compromiso, se transformó de chismorreo en celebración. El matrimonio de Clara y Manuel fue una celebración sencilla pero emotiva, en el jardín de la casa de partos, rodeados por las tejedoras, Isabel, Rosa y toda la comunidad que había llegado a amar y respetar a Clara. Manuel no abandonó sus viajes como arriero, pero ahora siempre regresaba a su hogar, a su esposa y a la casa de partos, trayendo consigo no solo mercancías, sino también historias y un amor que nutría el alma de Clara. La casa de partos y remedios continuó siendo el pilar de la comunidad. Isabel, su fiel asistente, no solo mantenía la casa impecable y acogedora, sino que también comenzó a documentar las nuevas recetas de Clara, creando un archivo de sabiduría para el futuro. Las tejedoras, por su parte, seguían siendo una fuente inagotable de sabiduría y apoyo, y ahora organizaban talleres para las jóvenes, transmitiendo el arte de las hierbas y la importancia de la comunidad. Rosa, con su humor agudo, continuaba siendo la confidente de Clara, pero también se había convertido en una defensora vocal de los derechos de las mujeres en las reuniones del pueblo. El padre y los hermanos de Clara eran ahora sus más firmes defensores, ayudando con los trabajos más pesados y mostrando un orgullo inmenso por la maestra partera de la familia. El doctor de la ciudad, con el tiempo, se había marchado a otra región, incapaz de competir con la confianza que la gente depositaba en Clara. Su partida fue un alivio, pero también una confirmación de que la sabiduría del pueblo, cuando se unía, podía prevalecer sobre la arrogancia de la autoridad. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de oro y púrpura, Clara estaba sentada en el porche de su casa de partos, observando su jardín florecer. Manuel, que había llegado esa mañana, estaba reparando una silla rota con una habilidad silenciosa. Isabel preparaba una infusión para una mujer embarazada que llegaría al día siguiente. Clara miró a su alrededor. La casa, que una vez había sido un almacén olvidado, era ahora un hogar vibrante, lleno de vida, de risas y del aroma de las hierbas. Había construido no solo un lugar, sino un propósito, y su influencia se extendía como las raíces de sus hierbas, nutriendo a la comunidad con una nueva visión de autonomía y respeto por el saber ancestral. Había tejido una red de apoyo que la sostenía, una familia elegida que la amaba y una comunidad que la respetaba. Y en el centro de todo, crecía una nueva vida. El embarazo de Clara fue un período de profunda introspección y alegría. Ella, que había sido la guía de tantas madres, que había sentido el milagro del nacimiento en las manos de otras mujeres, ahora llevaba una nueva vida dentro de sí. Las mujeres de la aldea la cuidaban con un cariño especial, y Manuel la acompañaba con una ternura que la conmovía. El día del parto de Clara fue un evento único en la aldea. Las tejedoras se reunieron en la casa de partos, no como pacientes, sino como guardianas. Isabel fue su asistente más cercana, y Rosa, con su voz firme, le dio el aliento que Clara había dado a tantas otras. Manuel,
Aunque nervioso, permaneció a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Clara, la maestra partera, dio a luz a una niña sana y fuerte, bajo la luz de las velas y el apoyo de su comunidad. El llanto del bebé llenó la casa de una alegría inmensa, un eco de todas las vidas que Clara había ayudado a traer al mundo. Sosteniendo a su hija en brazos, Clara sintió una plenitud que trascendía todo lo que había logrado. Había traído vida al mundo, había cultivado un jardín, había construido una casa, y ahora había creado su propia familia. No sabía lo que el futuro le depararía, pero lo que sí sabía era que había elegido su camino. Lo había construido con sus propias manos y lo había llenado de presencias que llegaron sin que nadie las planeara y que se quedaron porque había algo en ese lugar que valía la pena quedarse. La vida de Clara era un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de enfrentarlos con valentía, de confiar en la propia intuición y de construir un mundo donde la voz de cada mujer pueda resonar con claridad. Estimado oyente, la historia de Clara, la maestra partera, nos llega desde un tiempo donde las voces de las mujeres a menudo eran silenciadas y sus talentos subestimados. Pero, ¿cuánto ha cambiado realmente? Hoy, quizás las mujeres no enfrenten un doctor que las acusa de brujería, pero sí sistemas que desvalorizan el conocimiento intuitivo, que dudan de su capacidad para liderar o innovar, que las empujan a encajar en moldes preestablecidos. ¿Cuántas Claras hay hoy, con ideas brillantes y un profundo conocimiento, que luchan por ser escuchadas en sus trabajos, en sus familias, en sus comunidades? La historia de Clara nos recuerda que la legitimidad negada no es solo un problema del pasado. Es la lucha de las mujeres por el reconocimiento de su valor intrínseco, de su sabiduría, de su capacidad de crear y sanar, más allá de los títulos o las expectativas. Nos enseña que el verdadero poder reside en la autonomía de elegir el propio camino, en la valentía de defender lo que se cree y en la fuerza inquebrantable de la solidaridad entre ellas. Clara no fue rescatada. Se construyó a sí misma, pieza a pieza, hierba a hierba, parto a parto. Y al hacerlo no solo encontró su voz, sino que también abrió el camino para que otras mujeres encontraran la suya. Su legado no fue solo una casa de partos, sino la prueba de que, cuando una mujer se atreve a florecer, inspira a todo un jardín a seguirla. Si algo en la historia de Clara resuena con usted, si reconoce en ella algo que las mujeres de su entorno viven o vivieron, o si siente que su voz ha sido silenciada o su talento subestimado, recuerde que se tiene el poder de construir el propio espacio, de cultivar el propio jardín y de encontrar la propia tribu. La historia de cada mujer aún se está escribiendo, y cada elección que se hace es una semilla para el futuro. ¿Qué semillas se están plantando hoy? Si la historia de Clara le ha tocado el corazón, si le ha recordado a alguna mujer fuerte que conoce, o si le ha hecho pensar en la importancia de apoyar a las mujeres, le invitamos a hacer algo simple. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué mujer en su vida le ha inspirado a ser mejor?